Buenas noches. Hoy me va a acompañar el ingeniero Diego Moreno para que hablemos de un tema bastante importante del cual hay que reflexionar bastante, que es acerca del activismo. Vamos a esperar que se vayan conectando las personas y bueno, Diego, para comenzar esta transmisión. Gracias por estar acá. Buenas noches para todos. Aquí tenemos a Diego. Bueno, ya le dimos a la solicitud. Vamos a esperar que se una. Está por acá. Hola Diego, buenas noches. Diego, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Me escucha bien? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Que me toca ponerlo por acá. Bueno, vamos a ver dónde lo colocamos. Bueno, mientras Diego se termina. ¿Ahí me escucha bien o no? Yo te escucho perfecto. Me escucho yo demasiado. No sé por qué. Pero sí me escucha bien. Sí. Ah, bueno. No, eso es lo importante. Bueno, Diego, muchísimas gracias. De todas maneras, las personas cualquier detalle con el audio. Bueno, Diego, simplemente no podemos hacer disculpas, pero bueno, ya estamos hoy bien preparados para esto. Que de verdad que es muy importante que estas cosas, que reflexionemos. De hecho, lo que dicen que hay mucho eco. ¿Qué será, Diego? ¿Que hay mucho qué? Eco. Espérenme, yo hago una cosa acá. Voy a ponerme los manos libres. A ver si con el manos libres el eco disminuye. Espera un momento. Un momento. No sé si me puedas escuchar. Yo te escucho perfecto y ahora yo sí me escucho normal. Ah, ya. Es que antes se me escuchaba un eco, pero impresionante. Me parecía que tuviéramos un altavoz. No, ya entiendo por qué. Por lo que es que como ha puesto el parlante del celular, Ah, entonces claro. eso era. Eso era Sí. lo que producía eso. Bueno, Diego no necesita mucha presentación, pero de todas maneras el ingeniero Diego Moreno que nos acompaña esta noche, mejor conocido en las redes sociales como Alospergiano. Gracias, Diego, por acompañarme hoy para tocar este tema, porque de verdad me parece muy importante que como comunidad, porque a fin de cuentas comunidad somos todos, no solamente las personas que reciben el diagnóstico, sino las familias, los terapeutas, todos los apoyos, porque aquí pues eso es lo que somos, una cantidad de Sí. personas que estamos apoyándonos entre todos, entre los conocimientos, entre las experiencias, para que obviamente a cada una de las personas que tenemos cerca, que está en el diagnóstico, pues realmente podamos ser efectivos, seamos un apoyo efectivo para esa persona. Yo creo que, bueno, esa es la misión, ¿no? Pero bueno, Sí. como todo en la vida, desafortunadamente, pues muchas situaciones se van a los extremos. Eso forma parte de la naturaleza humana. A veces las cosas Sí, se tienen claro. que funcionar, se generan pues ciertos sistemas de creencias que comienzan a generar sesgos, a volverse verdades absolutas. Y el problema es que, bueno, en la vida, y bien lo dice la programación neurolingüística, no hay verdades absolutas. Cada quien maneja su verdad y ninguna es mejor o peor, solo son diferentes. Y este concepto es lo que nos lleva a la tolerancia y es lo que nos permite aprender los unos de los otros. Entonces, bueno, por ejemplo, yo coincido con Diego en muchísimas cosas,
Y el tema es que mi misión de por qué yo tengo redes sociales con esto y veo que Diego también es ese, brindar información, compartir experiencias, generar espacios, ¿ya? Para evidentemente ser una palestra o un trampolín para que muchas personas puedan compartir acá. Y me parecía interesante, Diego, yo busqué el concepto exacto de que está definido por Oxford de lo que es divulgar. Y dice que divulgar es hacer Sí, eh, que un hecho llegue al conocimiento de muchas personas. Ese es el concepto más básico de la divulgación. Y el concepto de activismo es que cualquier movimiento de tipo social, político, económico, ecológico, religioso que se produce con el fin de lograr un cambio. Entonces, bueno, Diego, de todas maneras me gustaría que tú me dieras tu opinión acerca de estos conceptos y qué piensas al respecto. bueno, es que, a ver, yo no sé si yo te había comentado que es que me he dado cuenta que, que otras personas, digamos, que hacen divulgación de autismo, también hablan de que dicen que son activistas. Ajá, sí, Pero es algo que me yo has me puse a analizar la otra vez qué es el activismo y el activismo como me da la impresión de que va por otro lado, porque bueno, yo por aquí también tengo la definición de activismo y qué pasa, que según la Wikipedia, la palabra activismo significa, dice, activismo, militancia es la dedicación intensa a alguna línea de acción en la vida pública, o sea, el activismo es algo que tú buscas incidir en la vida pública, ya sea en el campo social, político, ecológico, religioso. También se extiende por activismo la estimación primordial de acción en contraposición al quietismo. Dice, la prensa a veces usa el término activismo como sinónimo de manifestación o protesta. La ciencia política también puede ser sinónimo de militancia, principalmente a favor de una causa dentro del marco legal y electoral de las democracias representativas, usualmente toma la forma de cabildeo. O sea, según el contexto en el que nosotros lo veamos, el activismo puede ser una cosa como puede ser otra. exacto. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el activismo es algo que está, digamos, dentro de este campo que es el autismo, es algo que está asociado más como a las ONGs, a los Ujú, movimientos sociales, sí, económicos. Por ejemplo, la campaña de estudiantes contra el apartheid en Sudáfrica, eso es una forma de activismo. O, por ejemplo, el movimiento de la comunidad LGTBI, eso es una forma de activismo. El claro. movimiento de la neurodiversidad también es una forma de activismo, porque ¿qué pasa? Que los que defienden el movimiento de la neurodiversidad, bueno, sus activistas han estado, algunos se han involucrado en la vida política también. O sea, entonces yo lo veía el activismo como así, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que algunas personas que también concientizan, digamos, sobre el cambio climático, también podrían ser activistas. Eh, digamos, dice, aquí hay una cosa interesante que nos dice la Wikipedia. El activismo no es una actividad realizada siempre por quienes profesan activismo como profesión. El término activista puede usarse ampliamente a cualquier persona que involucre activismo limitado a aquellos que eligen el activismo político social como una vocación o práctica característica. O sea, según lo que Wikipedia dice, hay varias formas de activismo, pero casi todos buscan eso. O sea, promover algún cambio social, político. Sí, es Y como claro un cambio está, más específico. por ejemplo, en movimientos de la neurodiversidad sí busca un cambio social, político, porque ¿qué es lo que busca el movimiento de la neurodiversidad en sí? Busca es que esto, bueno, según lo expone Judy Singer, que Judy Singer es la que lo fundó, busca, bueno, es un movimiento que toma elementos de otros movimientos también. Uno de esos movimientos es el movimiento social de la discapacidad. El movimiento social lo que busca es que las personas no se vean tanto como desde el punto de vista clínico, digamos en este caso, no es tanto que el autismo se vea como una enfermedad, como una deficiencia, sino más bien que se vea como algo más parecido como a un estilo de vida, una forma de ser, ¿sí?
El modelo social lo que busca es no hacer tanto énfasis en lo clínico, sino enfocarse más en lo que la persona puede aportar, en sus talentos, en sus habilidades, en las cosas positivas. O sea, el modelo social busca es como ver el lado bueno. Una parte Ujú. del movimiento de la neurodiversidad toma un poco de esto, pero también toma elementos de lo que ha creado la comunidad sorda. Bueno, si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de tratar con personas sordas, se habrán dado cuenta que ellos han hecho algo bastante interesante. Resulta que la lengua de señas, que es una herramienta que ellos la usan para comunicarse y todo, resulta que es más que un lenguaje de señas, es un idioma propio y es un idioma que les da a ellos identidad como grupo. O sea, Claro, digamos ellos como personas sordas, más que ser un grupo de personas con deficiencias auditivas, es como una cultura. Entonces el movimiento de la neurodiversidad busca de alguna manera crear una especie de cultura autista, por así decirlo. Eh, Esto es una cultura, digamos, esta cultura autista es algo que ha surgido a través del Internet. Tenemos hace muchos años, por allá en el año 94, 1994, que Gene Sinclair, Gunilla Gerland, incluso Donna Williams y varios otros crearon algo que se llamó la ANI, Autism Network International. Básicamente es una asociación de personas autistas, pero de varios países del mundo, donde ellos básicamente lo que empezaron a decir fue lo siguiente: eh, estamos hartos de que las personas neurotípicas hagan eventos de autismo y sean ellos los que hablen y que nosotros no hablamos nada. En cambio, nosotros somos personas autistas que nos podemos, que podemos hablar, que podemos expresarnos y todo esto. Entonces nosotros vamos a hacer nuestros propios congresos. eh, y sí, empezaron a hacer algo bastante interesante estas personas, que hicieron un evento, ay, que no recuerdo el tal nombre, ya les digo la palabra. Ah, espérame un momento. Ani. Outreat, se llama eso. Outreat. Bueno, básicamente era un evento donde, al igual que los congresos de autismo, ellos hablaban, digamos, de diversos temas, de la adolescencia, de las terapias, pero con una diferencia, que los conferencistas, las personas que hablaban en estos eventos, todos eran personas dentro del espectro autista. Todos. Este grupo, pues obviamente no excluía a los papás, no hacía esto, o sea, si un papá quería ir y a su testimonio lo podía hacer, si un profesional quería ir a hacerlo también lo podía hacer. Eh, Ellos se financiaban con una revista que vendían. Eh, de hecho, hay un enlace acá, bueno, está la historia de ellos. ¿Y por qué les cuento esta historia? Porque así fue más, o sea, estos grupos así, de personas con autismo que empezaron a conocerse alrededor del mundo y que empezaron a unirse y todo, fue lo que dio origen a lo que más adelante pues pasó a conocerse como el movimiento de la neurodiversidad. claro. Eh, bueno, este fue un grupo que apareció, ellos hacían eventos y todo. Pero entonces, ¿qué hizo Judy Singer? Judy Singer habló de esto y ella dijo hay que crear una especie de identidad autista. Entonces, ¿qué ha pasado? Que a medida que estos grupos han ido, bueno, principalmente eran grupos anglosajones, ahora a nivel de Latinoamérica hay varios, digamos, activistas que lo que han hecho es, digamos, un poco como coger lo que estos activistas del mundo anglosajón han hecho y traducirlo al español. Por eso tenemos páginas como, por ejemplo, como Traduciendo Autistas, que básicamente lo que vienen a hacer es como, de alguna manera, divulgar, ¿sí? Pero divulgar lo que hace el movimiento de la neurodiversidad, la filosofía del movimiento de la neurodiversidad. Y bueno, y como vemos, es un movimiento pues que tiene buenas intenciones, al menos en lo que yo he leído, ¿sí? O sea, trato de decir esto, obviamente tratando de ser bastante objetivo. Obviamente, como es un movimiento social,
no es algo que se apega a la ciencia, o sea, es simplemente un grupo de personas con autismo que se unieron y dijeron, bueno, nosotros queremos representarnos y con el tiempo este movimiento pues empezó a elegir símbolos. Algunos de ellos dijeron, no queremos que se use el color azul, porque es que el color azul hace referencia a Autism Spitz, y es que Autism Spitz es una organización que habla de curar el autismo y todo, y bueno, y han creado como una especie de lenguaje, ¿sí? Y una serie de normas, ¿sí? Si tú no sigues esas normas, pues obviamente tú eres catalogada capacitista. Claro, porque estás en contra. Eh, Ahí sí, y comienza, para ello yo estoy en contra. bueno, exacto. Entonces ahí es donde empieza el problema y donde hay como una incongruencia, porque primero que nada, yo parto del principio de que cuando tú conoces a una persona con diagnóstico de autismo, tú estás conociendo una estrella en ese amplio universo. ¿Ok? Entonces, querer categorizar, obviamente, ok, yo entiendo que tú tienes que cumplir ciertos ítems y categorías diagnósticas para estar en el diagnóstico. En eso estamos todos claros. Pero para cada persona, ¿me escuchas, Diego? ¿Me escuchas? Un momento llamada y resulta que cuando entra la llamada me corta acá la señal. ¿Ya me escuchan bien? Yo te escucho perfecto. ¿Tú me escuchas a Y el mí? problema, sí, claro. Ah, ok. La verdad Sí, es que no, porque la verdad es que no me gusta mucho hacer en vivo desde el celular porque pasan ese tipo de cosas. Que te llama tranquilo. alguien, te interrumpen. Ah, no pasa nada, todo es, como dice mi papá, todo es parte de la diversión. Entonces lo que yo decía, o sea, que cuando tú conoces a una persona dentro del diagnóstico, tú estás conociendo a una estrella dentro de ese universo, porque para cada persona esto implica potencialidades, retos y niveles de apoyo diferentes, a nivel del lenguaje, sensorial, motor, cognitivo, personalidad, etcétera. Aparte de eso, tú tienes que tomar en cuenta si esa persona tiene comorbilidades con otras condiciones o trastornos. Aparte de eso, tienes que darte cuenta si esta persona tiene alguna enfermedad. Entonces, uno no puede Claro, agarrar y generar aquí como un modelo único y decir, bajo esto, estos son los parámetros y lo que nos vamos a regir. Entonces, allí es donde está la complejidad de este asunto y donde comienza el tema del activismo tóxico es cuando pasa lo que tú acabas de explicar. O sea, cuando comenzamos en ese juego de que ah, porque yo llevo mis hijos a terapia soy capacitista o porque por algún momento utilizo el logo del bendito rompecabezas o el azul, o es que tú no tienes que hablar por tu hijo, o es que tú de mamá te la tiras de mar, porque esos son normalmente las expresiones, ¿no? En aras de defender aquello, eh, de convertir el diagnóstico, en forzar convertir el diagnóstico en una identidad, porque ese es el otro problema a lo que entramos. es que mira, ese punto quería ir en concreto y por eso era que me remontaba a las bases de este activismo creado por personas autistas. Que mira, esta gente de la ANI, Autism Network Internacional, ellos decían pues que ellos básicamente, uno de los objetivos era mostrarle a la sociedad pues que ser autista no está mal, o sea, no está mal en que una persona sea autista, pero que entonces el objetivo de ellos no era convertirse en neurotípicos o emularlos, Ajá, sino que, porque él decía, hay personas con autismo que probablemente valoren mucho en su vida pasar por normales, digamos, camuflarse, pero entonces o sea, la idea no es, digamos, que de pronto, a ver, la gente se sintiera incómoda, ¿sí? O sea, digamos, ellos dicen básicamente si una persona hace colarias estereotipias hay que respetarlas. Mm, vale. otra cosa que ellos decían era que, bueno, que hay personas que, bueno, ellos no hacían activismo político así como otras organizaciones. Digamos, ellos, a ver, te lo explico? Ellos querían crear pues un espacio para autistas, principalmente, una comunidad dirigida para autistas,
Y bueno, esto pues ha tenido cosas buenas y cosas no tan buenas, que es lo que el siguiente paso, lo siguiente que quiero explicar. Pues cosas buenas que yo las he visto porque yo una vez estuve, bueno, yo estaba en varios grupos de estos que solamente admiten a personas con autismo y ya, y en esos grupos ha pasado algo bastante interesante que me parece positivo para algunas personas con autismo, que es que hay personas que, digamos, no se animan a hablar de sus vidas, de lo que les pasa, de las cosas a las que les tienen miedo y todo eso, pero curiosamente si están en en un grupo donde hay personas como ellos, allá sí se animan a hablar. Y para algunas de estas personas han tenido un efecto terapéutico. Hace muchos años yo estaba en un grupo que se llamaba Universo ASPI. Bueno, ese grupo lo fundó una chilena. Ya el grupo ya no existe, según entiendo. El caso era que era un grupo donde éramos como 200 personas y bueno, yo casi no participaba porque yo la verdad no soy muy dado a participar en grupos, pero la gente compartía abiertamente el cómo se sentía, el cómo pensaba. Y en este grupo habían personas que estábamos en un rango de edad, bueno, de entre 18 años a 45, 50 años o hasta más. El caso era que era un grupo pues bastante abierto y todo eso, pero entonces yo una vez hablé con su creadora, que es una mujer, bueno, que en esa época tenía 40 años, diagnosticada con Asperger, y ella me dijo pues que ella creó el grupo porque ella consideraba que en los grupos de papás no se hablaban de ciertas cosas que eran importantes y porque a veces en los grupos de padres se sentían excluidos. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que o sea, esto, digamos, de que las personas con autismo quieran crear sus espacios y todo, pues ha tenido sus cosas positivas, pero ¿qué pasa? Que como tú indicabas al principio, como en muchos movimientos sociales hay cosas como que se han salido de control y entonces han surgido, digamos, grupos, sí, de artistas de la neurodiversidad, pero que son muy radicales, en serio, o sea, que ya han fundado como una especie de secta donde, o sea, si tú crees esto, entonces eres de los nuestros, o si no eres de nuestro enemigo, eres nuestro enemigo, o sea, ha pasado como algo similar a lo que ha pasado, por ejemplo, con el cristianismo, que al principio solamente estaba, bueno, la Iglesia Católica y a partir de ahí surgieron toda una serie de movimientos religiosos y Claro, algunos pues son más radicales que otros, ¿sí? exacto. Hay Y no, grupos de estos religiosos, dime, dime. hay grupos hay grupos de estos religiosos que te dicen a ti la forma correcta de interpretar la Biblia es la nuestra, si tú estás o tienes incluso un familiar en otro movimiento religioso, lo Estás sentimos, condenado, tu estás familiar, condenado. Claro, estás sí, condenado. exactamente. Entonces, aquí es donde, digamos, algo que, bueno, que puede tener buena intención, digamos que si se hace mal puede volverse una forma de activismo, pero tóxica. Claro, porque, por ejemplo, eso que tú describes del hecho de que yo pertenezca a un grupo en el cual yo me siento cómodo, porque evidentemente tú y yo compartimos una serie de experiencias y esto me hace sentirme que yo no estoy solo en esta situación, sino que escucho a otros y por afinidad, obviamente eso genera un clima de empatía y simpatía, pues lógicamente que eso es muy terapéutico y eso no es algo de ahorita, eso Pero si un nos momento, Katy, no puedo porque estoy utilizando el celular. Es que no puedo. Si nos remontamos, por ejemplo, al tema de los grupos de los 12 Ay, pasos, Katy, el grupo, sigue adelante un momento, lo digo, no te preocupes, yo aprovecho de explicar una pero un cosita. momento. Ok, no te preocupes. Que, por ejemplo, remontándonos al tema de los grupos de los 12 pasos. Los grupos de Katy, pero 12 es que pasos no. son grupos de autoayuda Dígale que que el ahorita me principio, llame. que el principio que tienen es No, no precisamente puedo llamarla. una serie de principios para hacer trabajo en función Llámela de, de su celular. de mejorar tus defectos de carácter en función de tu adicción. Y eso tiene como unos Toca principios ahorita mirar a ver. y se aplica en función de cada una de las patologías que la persona tenga. Que hay grupos de 12 pasos para alcohólicos, Listo, listo. dependientes, personas que tienen problemas con el Espere que sexo, déjeme terminar. comedores compulsivos. Entonces, obviamente que, Bueno, ahora sí. Qué pena. tranquila, no te preocupes, que ese tipo de espacios realmente son muy productivos
¿Me escuchas? Sí, espérame un momento. Ahora se desconectó de nuevo el Manos Libres. Hola. ¿Me escuchas? Sí. Ok, mira, aprovecho de leer este mensaje que está aquí de Mariel. Dice, yo estoy de acuerdo en que haya una comunidad y desearía que fuera considerada una condición que hubiera espacios de trabajo. Claro, y es que eso es el ideal y a lo que tenemos que aspirar. Pero No, lo que yo digo es que esa parte sí es muy positiva cuando nosotros nos unimos en espacios en función de las necesidades que tenemos. ¿Se te desconectó? y espérame un momento. Hola. Te escucho. Ahora sí. Ya se fue lo. Sí. Sí, entonces en esa parte Mm, es muy positiva, pero lo que hablábamos del tema de la identidad, porque ¿qué es el concepto de la identidad? Es el conjunto de rasgos y características propias de un individuo, las cuales diferencian al sujeto o a la colectividad frente a los demás o a lo que les circunda. Y entonces eso quiere decir que cada persona es única y particular. Volvemos al mismo tema, o sea, uno no puede encasillar a la gente. Una cosa es que todos compartamos características de algo y otra cosa es que eso nos amalgame en que somos un ser único. Eso no existe. O sea, en la humanidad eso no existe. Entonces esa perspectiva no se puede perder porque, por ejemplo, yo en mi experiencia clínica de 20 años en consulta, yo no veo que la gente quiera definirse por las condiciones o patologías que tenga. Ni el que tenga diabetes, sea hipertenso, tenga HIV, tenga un trastorno obsesivo compulsivo, tenga ansiedad. Al contrario, o sea, ellos entienden que eso es algo como que los arropa, muy bien, y que necesitan trabajarlo para que evidentemente eso les permita a ellos aprovechar al máximo toda su potencialidad. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo miro el caso de mis dos hijos, que son tan diferentes el uno del otro, ambos autistas, y yo no siento en ningún momento que yo pueda definirlos a ellos por el autismo que tienen. O sea, no, yo no lo veo así. O sea, yo veo que Matías tiene una personalidad donde corta. él siempre quiere saber de todo, está muy atento a las circunstancias, quiere conocer, quiere saber, mientras que Gabriel es muy extrovertido. Entonces, cada uno tiene sus particularidades. Y siento que, por ejemplo, en el caso de la gente adulta, que llega adulta y es cuando obtiene su diagnóstico, por un lado el diagnóstico es liberador, porque es comprender ahora sí el por qué yo me sentía tan diferente y que no encajaba, que me imagino que sería un poco de tu propia experiencia, ¿no, Diego? Entonces, eso por una parte. Y, No, es que pero, se están cortando un poco. ¿me escuchas? Sí. Que te decía, Diego, que eso, por ejemplo, es la experiencia de, bueno, la gente en consulta, pero inclusive la gente cuando llega adulta y de adultos que se le hace el diagnóstico, que yo siento que por un lado eso es muy liberador. El entender ahora sí el por qué yo me comporto de cierta manera, por qué no encajaba y por qué mi forma de ser es esta. Pero igual, o sea, el diagnóstico es una parte de ti, pero no lo es el todo, ¿entiendes? Porque a ti te componen muchas cosas. Tu personalidad, tu familia, tus intereses. ¿Me escuchas? Sí. Que yo te quería contar algo respecto a eso, de ver el diagnóstico como tu identidad. Uh -huh. Para leer información en muchos sitios, páginas, todo lo que podía leer de autismo. ¿Y qué pasa? Que llega un momento en que tú ves autismo hasta en la sopa, literalmente. O sea, tú todo lo ves desde la lente autista y entonces tú llegas al punto de creer de que cualquier cosa mala que te ha pasado en la vida, cualquier problema que has tenido en tu vida, digamos, si a ti te fue mal en un examen, si tú no pudiste conseguir un trabajo o si tú te fue mal, no sé, comprando un artículo en internet, entonces que todo fue por culpa de tu autismo. O sea, por lo menos una parte de mí pensaba eso los primeros años, bueno, porque yo fui diagnosticado hace ya 14 años. Entonces, ¿qué pasa? Que en mi caso, pues con el tiempo, con el pasar de los años, pues yo aprendí a mirar otras cosas. O sea, yo creo, a ver, ¿qué es lo que pasa? Que al principio, para mí el autismo era como ver un bosque y al principio solamente había esos árboles.
digamos que eran el autismo, pero luego cuando tú te subes a una montaña así, tú puedes ver listo que está el autismo, pero que hay algo más allá en el horizonte, entonces ahí es donde tú con el tiempo comienzas a darte cuenta que el autismo no lo es todo, o sea, es cierto que el autismo es una parte importante de ti, que puede ser que Claro. una parte de ti importante la define el autismo, sí, es una parte de nuestra identidad, Cierto. pero no lo es todo. Exactamente. O Fíjate que aquí sea, alguien escribió algo muy interesante. Dice, pero nosotros que somos neurotípicos somos orgullosos y podemos salir adelante. Y si hay grupos de patología que se unen y trabajan en un fin, qué de malo es sentir orgullo por ser autista. No, es que ese no es el debate. O sea, aquí no estamos debatiendo si está bien o mal que una persona diga, yo me siento bien por ser autista, porque a fin de cuentas volvemos a lo mismo. El tema del autoconcepto y el autoimagen, todo ser humano aspira a aprender a aceptarse a sí mismo, con toda su potencialidad y también con sus retos. Eso no es el tema de discusión. mm, yo quería agregar un punto de lo que yo creo que va al orgullo autista. Esto del orgullo autista confirma como que es algo así como comprar un pase, un boleto, algo que le da bienvenida a un grupo. O Una sea, membresía. ¿entiendes? Entiendo a estas personas porque hay personas que de pronto antes en su vida o no habían tenido amigos, sus amigos eran muy pocos y cuando ya tienen diagnóstico dicen, me siento que hago parte de esto, de esta comunidad. Y Y eso es resulta lo que uno de los positivo. deseos, resulta que uno de los deseos básicos de todo ser humano, sea autista, neurotípico, lo que sea, es formar parte de algo. O sea, si un ser Pertenecer. humano, cualquiera que Claro. sea, no se siente parte de algo, lo más seguro es que acaba deprimiéndose. O sea, Ujú. eso es la naturaleza humana. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, digamos, algunos han idealizado esto del autismo diciendo, es que nosotros somos superiores, somos... Unos problemitas de conexión. Teo, repítenos este pedacito, por favor, porque se quedó colgado y no escuchamos. Que los autistas se dicen que son superiores y ahí quedamos. Bueno, que esto lleva a que algunas personas con autismo se crean superiores al resto. Entonces existe una visión de que el autismo es el próximo paso de la evolución. Sí, sí, escuchaba algo. Algo así como comparar el Homo sapiens con el Homo neandertal, de alguna manera. Ajá, Eh, claro. Pero entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que esto, pues, me da la impresión de que ha llevado como a cierto grupo de personas con autismo como a autoaislarse. Decir, bueno, nosotros estamos aquí, somos las personas con autismo y no nos interesa saber nada de nada más. Y Exactamente. pues, y pues como tú decías, hay un problema con esto y es que la comunidad autista no es solamente el grupo con autismo, sino es una comunidad más amplia, ¿verdad? Exacto. Sí, te escucho, te escucho. Yo te escucho. O sea, digamos que la comunidad autista no solamente son evidentemente las personas con autismo, sino también los padres de estas personas, los que trabajan con ellas, porque de alguna manera, cuando a un padre de familia llega una persona con autismo, obviamente su vida cambia, su vida no sigue siendo la misma. O sea, yo imagino que en tu caso, tu vida cambió Claro. radicalmente desde que tú recibiste el diagnóstico de tus hijos. Yo Obviamente, y creo que más en tu porque, vida, es así, exacto. O sea, lo que yo pensaba, y es así, es cierto, y a mí nunca me ha dado pena admitirlo. Yo, por ejemplo, con Matías, que es mi hijo mayor, yo tenía unas expectativas desmedidas a todo nivel, y el tema es que yo no podía tener hijos, yo era infértil. Durante muchos años yo busqué a Matías y Matías lo terminó teniendo por un tratamiento de fertilidad. Entonces yo sentía que si habíamos buscado el mejor material genético para hacer ese niño, pues este niño pues tenía que tener unas capacidades increíbles. Otra vez hay eco. Esperar ahí que este tiene problemas con la conexión. Entonces, vamos a ver si se puede volver a conectar o no. Diego, ¿me escuchas?
Vamos a ver si se vuelve a conectar, se va a tener que salir de la transmisión y volver. Entonces, lo que yo decía, yo tenía unas expectativas de que Matías pues tenía que ser prácticamente un genio. Y no, y ajá, el día que llegó el diagnóstico, este, lógico, tú tienes que confrontarte con esa realidad de lo que tú tenías planteado para tu hijo. Y una cosa que me pasó a mí muy bien curiosa es que 3 meses después yo recibo el diagnóstico de Gabriel también. Y lógicamente eso me hablaba a mí de que tenía que abrazar esa situación y a entender que esto se trataba de desaprender a todo nivel. Porque de ahora en adelante mis guías, mis profesores, mis maestros iban a ser Matías y Gabriel. Ellos iban a marcar el ritmo, marcaban la ruta. Era para mí volver a aprender absolutamente todo porque implicaba el tema de poder comunicarnos, de desarrollar las estrategias, de no sentir que en ningún momento yo los estaba atropellando por tratar de que avanzaran. Entonces sí, eso que dice Diego es cierto, mi vida cambió a todo nivel, cambió por completo mi perspectiva y siempre lo he dicho y nunca me cansaré de decirlo. Matías y Gabriel lo único que han hecho por mí es sacar la mejor versión de mí, porque gracias a esta experiencia de vida, muy bien, siento que la resiliencia es un punto clave, a mí me empoderó mucho, me empoderó para trabajar muchísimos de mis defectos de carácter, me empoderó en el conocimiento, o sea, a todo nivel, yo estoy muy agradecida y bendecida de que esta sea mi historia de vida. Vamos a ver qué le pasó a Diego. Entonces, bueno, bien, bien importante, o sea, lo que estábamos diciendo y complementando un poco a la pregunta de lo que decían hace rato, o sea, toda persona busca su tribu, sus pares, porque eso es reconfortante, saber de que no estoy solo, que hay otros con mi vivencia, con mis retos, y eso te llena de esperanza y de seguridad personal, ¿ok? Te genera sentido de pertenencia, y eso está bien, o sea, eso es a lo que anhela todo ser humano, eso está perfectamente entendido y está dentro de los parámetros. Pero el problema es cuando, bien lo decía Diego, cuando entramos en esos procesos radicales, donde queremos generar normas y ya parece que estamos pasando de un grupo de activismo a una secta, ¿ok? Y muy preocupante porque con el tema de las redes sociales, que es tan fácil adquirir información, en estos días me quedé aterrada porque entonces alguien hacía un video y decía por ahí como que 5 características y entonces que si tú tenías esas 5 características, tú eras autista. Eso es muy preocupante, ¿ya? Porque habrá personas que cuestionarán eso, pero habrá personas que no. Entonces, eso nos genera un problema bien grave, que al parecer hoy en día hay una gran cantidad de personas por allí autodiagnosticadas. Autodiagnosticadas y en base a que soy autista, justifico mi comportamiento y acciones. Entonces, eso no es un tema que favorezca a la comunidad, ni siquiera que favorezca a esa persona. Muy bien, porque inclusive uno dentro de la clínica critica mucho cuando llegan ciertos diagnósticos diciendo que es autismo y cuando uno hace los diagnósticos diferenciales con respecto a toda la historia clínica de esa persona, a veces se da cuenta de que no es autismo, tiene un trastorno del neurodesarrollo, pero no necesariamente es autismo lo que la persona tiene. Entonces eso es un tema bien delicado que hay que tratarlo pues con todo el respeto y con todos los elementos que eso implica, porque si no comenzamos a caer en ese terreno, que pasamos de tener un activismo positivo donde queremos inclusión, donde queremos que estas personas se sientan empoderadas, que se puedan unir, conocerse entre ellos, todos esos procesos, a, a otra cosa pues completamente diferente. ¿Ya? Entonces, eso sí es bien, bien importante que lo entendamos, porque yendo al tema de los conceptos que les he venido trayendo esta noche, tenemos también un concepto muy importante que es el de la secta. ¿Ok? La secta es la interpretación radical en la cual se forma una comunidad cerrada y aislada a la sociedad. Muy bien. Entonces, si en esto que es nuestro tema, o sea, se comienza a generar es que este grupo se aísla del resto, porque si tú no piensas como yo y tú no te sigues a estas normas y no te acoplas y no tienes el diagnóstico, no tienes cabida aquí, entonces obviamente eso genera un problema bien, bien severo. Vamos a ver si Diego se puede volver a conectar. Diego. Ahí estoy conectado, hola, ¿me Ah, escuchas? lo que pasa es que no te veo, pero te escuchamos. Ya como que se está cargando la imagen. No sé si tuviste oportunidad de escuchar lo que dije.
¿Me escuchas? ¿Sí me ves? No, no te Sí, te veo. No te escucho. veo, pero te escucho. ¿Pudiste escuchar lo que comenté? Sí, claro. Ok. Sí, Entonces, bueno, pero no, creo que no me veo. no, no te ves, pero te escuchamos. Ah, bueno, listo. Ahorita se irá cargando la imagen. Entonces, bueno, ¿qué concepto te genera a ti eso? O sea, porque yo siento eso que a la final eso se termina volviendo como una secta. Pues que ese activismo es malo, ese tipo de activismo así, tipo sectario, porque ya se convierte en algo que en lugar de unir, divide a la gente, porque ahí acaban creando bandos, por ejemplo, que los papas azules, que, no, que nosotros los autistas, o sea, y es un activismo en el que, a ver, el que ellos ven a los demás como enemigos, incluso las personas neurotípicas, y eso ya no es positivo, o sea, ya digamos, una persona que conocí con autismo que lo ilustró muy bien es como el síndrome de Magneto. No sé si ustedes vieron los X-Men, Sí. que había un grupo de mutantes que eran todos rebeldes, Ajá. que eran peleando con todo el mundo y todo. Y estaban, por ejemplo, estaba el profesor Javier, que el profesor Javier lo que hacía era tratar de que de unir, ¿sí? En cambio, estas personas eran personas que peleaban con todo el mundo y todo eso. O sea, entonces yo pienso que dentro de esta comunidad pues ha surgido un poco personas así. Bueno, que me atrevería a decir que son personas un tanto tóxicas y que desgraciadamente pues otras personas le han hecho caso y el problema que tienen las personas tóxicas es que las personas tóxicas pues son personas que saben muy bien manipular, saben manejar un buen discurso y claro, eh, de ahí nacen, digamos, al igual que en las religiones, estos movimientos sectarios. Sí, y Mm, que obviamente eso que implica tener un líder, o sea, eso que tú dices, si una persona tiene un discurso, dificultades, perdón, dificultades no, capacidades bien importantes en cuanto a cómo llegar a las masas, porque sea carismático, porque sabe hablar, porque tiene un discurso fuerte, va ganando adeptos, va ganando seguidores. Y ese se va convirtiendo como en el líder y es el que va como marcando las pautas, ¿no? Pero son unas pautas que van muy sí, enmarcadas en lo que tú dices, o sea, en el chantaje emocional, en los condicionamientos, en amedrentarte, en decirte, bueno, si no te acoplas acá, entonces te sacamos de la cobija. Y obviamente, pues a la gente al final es como si le estuviera rindiendo culto y sumisión a esa persona. Entonces, por eso es que esa persona también se siente con más fuerza y dueño de la verdad, porque mucha gente no mira, cuestiona lo que está diciendo. a eso quiero ir. Yo tuve una experiencia hace un año así donde pude ver claramente esto. Resulta que hace año y medio así sacaron una película llamada Music, decía, y esta película pues mostraba a una persona con autismo severo, una persona pues que apenas podía comunicarse, su comunicación era básicamente a través de colalias y todo. Es una persona que ya era adulta pero que la tenían que ayudar incluso en cosas muy elementales, incluso le tenían que dar la comida en la boca. ¿Y qué pasó? Que cuando esta película se estrenó, pues hubo personas de la comunidad autista que la criticaron, dijeron, uy, no, ¿por qué publican esto? Esto es capacitista, esto nos hace ver mal a las personas con autismo, esto ensucia la imagen del autismo. ¿Y qué pasó? Yo publiqué un cartel en mi página anunciando la película. Y hubo personas que me dijeron, Diego, ¿qué hace publicando eso? Eso es capacitismo, eso es tal cosa. Y resulta que yo les dije, ah, pero dígame por qué eso es capacitismo. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que lo que va a pasar es que en Twitter, en el Twitter de CIA, pues hubo muchas personas que vieron el tráiler, vieron esto, y como no les gustó, entonces para atacar a Music, pues se fueron por la parte de que, oye, ¿por qué en esta película no participa una persona autista? Le dijeron, ¿por qué no hay un actor autista en esta película? Y Music lo que les dijo es que yo intenté buscar, pero no encontré una persona que pudiera representar adecuadamente ese papel. Y cuando eso pasó, pues estos miembros de la comunidad autista se emputaron, dijeron, no, ¿cómo así? Tú nos estás discriminando, yo soy actor y yo lo era. Entonces empezaron a escribirle cosas. Esto al principio sí a los ignoró,
pero ya seguían, se pusieron así bastante intensos hasta que sí llegó un momento en que también se emputó y entonces les dijo, miren, la verdad, yo no sabía que tratar con ustedes era tan difícil así. Les dijo ya harta, o sea, Claro. y eso, claro. Entonces esta gente se revoleteó, empezó a decir, no, que retiren esa película, y entonces andaban por los grupos de Facebook y a todo aquel que publicara cosas de esa película le pedían que diera de baja la publicación. Entonces yo a esas personas les dije, pues mire, yo voy a hacer lo siguiente, yo voy a dar la película y voy a hacer un en vivo hablando de la película y al final hice eso, en mi canal está el en vivo, pero basándome en lo que a mí me pareció. Y ¿sabe qué me di cuenta? Pues que la película hacía esto, ilustraba un tanto lo que es el autismo severo. Eh, Exacto. Y eso está bien, porque si no, te seguimos nuevamente con el tema del sesgo. Ah, entonces, ¿cuál es el autista que hay que mostrar? ¿El que tiene síndrome de Savant? ¿El que tiene síndrome de Rett? pues parece que Entonces, eso es lo que ahí estuviera sí, permitido. claro, porque si vamos a ese punto de esa casilla, de que el autismo entonces ahora es una manera de ser, y tal, entonces, claro, que es una evolución del hombre, entonces el único que estará permitido será la persona que tiene autismo con altas capacidades y adicionalmente que tiene altas capacidades que tenga síndrome del SAB, para que entonces Sí, ahí pues sí quedemos contentos. eso mismo fue la pregunta que yo me hice, que si acaso había un tipo de autismo que era el único que estaba permitido ¿No? mostrar, porque este grupo parece tener sus reglas, y como te digo, o sea, son reglas que si tú las violas, entonces ya directamente te tachan de capacitista. Eh, No, y pues entonces, ¿qué pasó? A mí me llama la atención de este grupo de personas algo bastante interesante, que miren, cuando en esta película usaron un actor normal, eh, pegaron el grito en el cielo y dijeron, no, ¿cómo es posible que no haya un actor autista y todo? ¿Y qué pasa ahorita? En Netflix se estrenó se estrenó Atypical, perdón. ajá. Ahorita todo el mundo está viendo WoW. WoW Ah, es sí, una la abogada abogada coreana. extraordinaria en Sí, Netflix. la abogada coreana. Y fíjense algo bastante interesante. No he visto a este grupo de personas pegando el grito en el cielo diciendo cómo es eso de que la protagonista de Wu no es una protagonista autista, y los veo pidiendo que retiren la serie porque no, porque la protagonista, o sea, la actriz no es autista, o sea, no lo veo haciendo nada de esto. No, y Entonces, además de que mmm, representa un tipo de autismo bastante comprometido, porque ya tiene muchísimo compromiso sensorial, o sea, entonces caemos a lo mismo, ¿ves? Entonces, ahí definitivamente, y es muy preocupante en muchos niveles, porque una vez yo vi un video, era alguien que pegaba, o sea, estaba haciendo como un dúo con un video de una terapeuta de lenguaje, que la terapeuta estaba explicando cosas de la clínica completamente válidas, que la persona no estaba diciendo ninguna locura, y entonces a lo que esta otra persona hacía su crítica era al tema de que no, es que si tú dices que con autismo, sin autismo, es autista, eso es un tema de semántica, ¿ya? O sea, eso es un tema de semántica con lo que cada persona se pueda sentir identificado de cómo se quiere referir a sí mismo con respecto a la condición. pues yo he leído los argumentos que ellos dan, algunos. Ellos dicen que no sé decir esto persona con autismo o que tal persona tiene autismo, porque para ellos eso es como ver el autismo como un accesorio, como algo que no forma parte de ti, y que cuando tú dices, según pues lo que ellos dicen, que digamos en mi caso, si digo yo soy una persona con autismo o yo tengo autismo, entonces yo estoy dando a entender que yo tengo la esperanza de en algún momento ser curado del autismo. Y Eh, esa hipótesis basada en qué estudio o en qué, ¿ya? O sea, volvemos al tema. por eso. Entonces, es querer volver el autismo tu identidad como un 100%. Claro, o sea, pues a ver qué es lo que pasa con eso. O sea, yo evidentemente, pues yo ya no aspiro a ser curado porque, ¿qué pasó? Precisamente hoy puse un post en Instagram donde yo explicaba eso, que yo antes de tener el diagnóstico, pues la verdad, yo honestamente sí deseaba ser normal.
¿verdad? Porque, ¿qué pasaba? Que yo no conocía qué cosas tenía en mí, qué fortalezas tenía, no me conocía bien a mí mismo, Claro. pero entonces yo aprendí con el tiempo de que uno sí puede vivir con esto y puede hacer una vida, pues, casi normal. Obviamente no todas las personas pues va a ser tan sencillo, pero entonces eso como que me ayudó a aceptar el diagnóstico. Pero entonces, ¿qué pasa? Eso es todo un proceso y un proceso que puede durar años. Toda tu vida, va a durar toda Que tu vida, tú, como le pasa a todo ser humano, porque todo ser humano tiene cosas que trabajar y que no se acepta, ¿entiendes? Y es un tema de actitud, que era lo que tú me preguntabas a mí, que cómo cambió mi vida, sí cambió radicalmente, ¿entiendes? Pero yo no me veo ni como una mártir, ni como que, porque la gente, a mí me pasa muy seguido eso, cuando a mí la gente me pregunta sobre mis hijos, y digo, no, que tengo 2 hijos autistas, la cara de la gente enseguida es así como que, Dios mío, pobre mujer, y yo no me siento así, en ningún momento. Yo sé que yo me siento muy bendecida de esta experiencia de vida. A mí me ha hecho crecer a todo nivel. Yo no cambio a Matías y a Gabriel por nadie. No me veo teniendo una vida diferente a esta. Pero es un tema de actitud, ¿ya? O sea, es un tema de estar, de entender que esto es lo que hay, que tenemos que trabajar y crecer en función de esto. Yo lo veo así. ahora aquí hay un punto que quiero mencionar antes de que me olvide, que es que, a ver, algo que se tiende a creer, o bueno, más bien un sesgo cognitivo en el que se tiende a caer es que creo que pasa con algunas de estas personas, es que creen que el autismo que ellos viven es el autismo que viven todo el resto de Que es personas. único. Entonces, aquí hay dos sesgos. Por un lado, el sesgo de la familiaridad, que es porque yo vivo el autismo de cierta forma y porque las personas de mi círculo social, las personas con las que yo hablo, viven el autismo más o menos de la misma forma que lo vivo yo, entonces yo generalizo y pienso que la realidad del autismo es la misma para todo el mundo. Entonces ahí es donde yo puedo decir, ah, es que yo soy la voz del autismo. Y ahí cuando nos cerramos a ver otras realidades, o sea, cuando nos damos cuenta, por ejemplo, de que la diferencia entre una persona con Asperger y una persona con autismo como el de Keiner es una diferencia abismal, cuando observamos a apreciar el tipo de realidad, aquí es donde pues empezamos ya a autosegregarnos y como que empezamos ya a formar un grupo aparte, a decir, no mezclen con esos autistas que problemáticos que eso hacen ver mal el autismo. Ahí es Claro. donde empiezan a pasar cosas como lo que te comentaba decía. Exacto. Sí, exacto, claro, porque entonces, y es así, porque obviamente toda persona opina de ti en función de sus propias experiencias de vida y de quién es. Es así, o sea, todo lo que yo diga de ti habla mucho de quién soy yo, dice muy poco de quién eres tú. Y otro problema, y por qué era tan importante conversar este tema el día de hoy y seguirlo profundizando y reflexionando cada quien que se encuentra dentro de la comunidad, porque vuelvo y repito, todos somos comunidad, es porque yo siento que, por ejemplo, una persona que está en su etapa de adolescencia, muy bien, que está cursando su diagnóstico, y como todo buen adolescente, que está cuestionando las cosas, que está viendo que me identifico y que no, escucha estos radicalismos y entonces puede empezar a generarle conflictos dentro de la familia y dentro de su propia imagen y de su autoestima, de empezar a creer, porque eso es alienante, ¿ok? Que no lo hemos hablado, la categoría de la alienación. Entonces, entonces es que mi familia no me acepta, es que mi familia me quiere curar, es que ellos me están obligando a encajar. Y entonces, en aras de que yo no tengo por qué dejarme someter al capacitismo y a la norma social y etcétera, etcétera, todo está justificado bajo mi diagnóstico. O sea, ¿cuál es el bienestar que eso le puede traer a esa persona? Es que mira, el problema de los sesgos, de estos sesgos cognitivos es que pueden llevar a deformar la realidad del autismo, o sea, hacer que creamos una imagen distorsionada del autismo. Y lo malo es que nuestro cerebro es experto en engañarnos. Nuestro cerebro, por algo existe la ciencia también en parte, porque la ciencia nos ayuda a darnos cuenta cuando estamos cayendo en un sesgo de esos y corregirlo. Uh -huh. Pero en un momento, sí, Diego, ya va a terminar. Pero en un momento.
Espérame, que tengo que atender acá una llamada. Listo. Bueno, me vuelves a hablar cuando ya estés listo, porque como no te vemos, Ay, espérame, sí, espérame. de verdad que esa otra parte, que es una cosa que ¿Aló? yo veo desde el punto de vista, bueno, como terapeuta y como mamá, ¿no? O sea, de eso, porque en algún momento un hijo te puede confrontar con estas preguntas. Entonces decir que ya no va más a terapias o que no va a hacer ciertas cosas porque no, porque Es que, ¿qué pasó? No hay luz, ¿por qué? me revelo frente a eso porque no, porque tú lo que me quieres es cambiar y tú no me quieres Ah, aplicar. pues madre, Como toca se pone, recargar. como se puede poner cualquier otro adolescente, que es donde yo vuelvo y repito, o sea, yo siento que debemos vernos como seres humanos integrales, ¿ok? En función de todo lo que nos compone. Porque toda persona va a tener esas crisis de identidad también, cosas que no se acepta, cosas con las que se revela, pero Ay, el hecho de que espérame, hay personas mamacita, que les que quedan está en la expuestas charla a ahí. ese punto de este tipo de distorsiones de la información, o como bien decía Diego, porque lógico, ellos están hablando de su propia experiencia de vida y eso es completamente válido, Y muy la bien, linterna pero vuelvo y ya no repito a la sirve. metáfora, o sea, una persona con autismo es solo una estrella en el vasto universo que nos compone, ¿ok? Que está compuesto de estrellas, de planetas, de Espere, mamá, meteoritos, de espérame galaxias, que de universos. voy a despedirme de acá Entonces, porque evidentemente, no no puedo hacer ambas podemos cosas al tiempo. pensar que esto tenga como que una sola visión, un solo enfoque, un solo Espera un foco, momento, y ir cerrando la ya la rejilla, llamo. porque no, al contrario, por eso mismo es que Oye, hablamos de un espectro. Hablamos de un espectro porque es demasiado heterogéneo y amplio. Cuéntanos, Diego. no, yo como voy a tener que despedir porque tengo que solucionar ahí un problema familiar. No hay ningún Mi problema. mamá ahorita está en la parcela, no tiene Tranquilo. luz, por allá. Muchísimas Discúlpame tú gracias. a mí No, más no, bien. no te preocupes. Muchísimas gracias por haber No sé si compartido con quieras, nosotros. no sé si quieras que, no sé, que vamos a programar esto, o que sigamos hablando de esto otro día, porque, Claro, claro que siempre hay tiempo para hablar del tema, pero sí haznos por favor un pequeño cierre antes de despedir. bueno, pues esto, yo pues la invitación que les hago es a que escuchen a las personas con autismo, pero también es importante que lo que nosotros le digamos lo escuchen con pinzas. O sea, tengan una actitud crítica ante todo lo que escuchen, porque, bueno, hay muchas personas con autismo en el mundo y la visión de cada uno de nosotros es diferente. O sea, no necesariamente lo que nosotros digamos o sea, automáticamente la verdad absoluta. Ujú. Es eso. Tienes toda la razón, así es. Así mismo es. Bueno, entonces muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron esta noche y a todas las personas que en diferido van a ver esta transmisión. Entonces, Diego, anda a solucionar tu problema familiar, que después volvemos a programar. Un abrazo, feliz noche. Vale, listo.